Estación UPAO y el Departamento de Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego se complacen en presentar Enclave Cultural. Más que un programa, un foro de discusión, con noticias, debates, informes, entrevistas, juvenil y ameno, cultural y entretenido. Un espacio para disfrutar el conocimiento. Enclave Cultural. Con la conducción de Bruno Cepeda. Con ustedes, Enclave Cultural. Muy buenos días, amigos de la radio. Bienvenidos a esta primera edición de Enclave Cultural, con el saludo correspondiente a toda la región La Libertad que nos está escuchando a través de Estación UPAO Te Integra. Como saben ustedes, es un programa producido por el Departamento de Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego. Entonces, estamos listos para iniciar un viaje por el conocimiento, un viaje por el compartir, un viaje para conocer un poco más del mundo, un poco más de la cultura. De esta manera también nosotros queremos informarles que el Departamento de Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego viene desarrollando una serie de actividades. Nosotros pertenecemos a este departamento y somos, de alguna manera, estamos correspondiendo al esfuerzo de nuestro director, de nuestro jefe, el jefe de Humanidades, que es el doctor Luis Bonilla Mercado. En este verano, por ejemplo, estuvimos bastante ocupados en el desarrollo de una serie de actividades de capacitación y de desarrollo de todos y cada uno de los profesores que formamos parte de este staff académico que la universidad pone a disposición de todas las escuelas. Desarrollamos, por ejemplo, el taller de tutoría y consejería, el taller de planificación curricular a nivel de clase. También hicimos algunos documentos de gestión, desarrollo del plan operativo, el plan estratégico, algunos otros documentos de gestión. La verdad es que hicimos un trabajo que nos ha reportado grandes satisfacciones y que estamos seguros en el transcurso de este año 2013, en el que nuestra universidad cumple 25 años de fundación, estaremos poniendo a disposición y beneficio de todos y cada uno de los alumnos que forman parte de esta gran familia de humanidades. Decirles, por ejemplo, que producto de las actividades económicas que se desarrollaron en el último mes, pudimos adquirir una cafetera para que los profesores tengamos un poquito de descanso, de solaz, de esparcimiento en la oficina de humanidades y podamos disfrutar de un cafecito que nos renueve las energías necesarias para entrar nuevamente a la clase. Del mismo modo, también se pudo adquirir una cámara fotográfica con la que estaremos registrando a través del Facebook. Pueden buscarnos como Humanidades UPAO. Estaremos reportando las actividades que desarrollamos, las actividades que estamos poniendo a disposición de nuestros alumnos, de nuestros profesores y también de nuestras autoridades en la universidad, y una impresora multifuncional con la que estaremos también escaneando algunos documentos que servirán para darlos a conocer a través de la internet a todos y cada uno de nuestros integrantes de la gran familia de humanidades. Del mismo modo, también informarles que el domingo último se desarrolló una jornada de integración especial ante el inicio de las segundas Olimpiadas de la ADUPAO, la Asociación de Docentes de la Universidad Privada Antenor Orrego, y en la que, por esas circunstancias de la competitividad deportiva, nos tocó al Departamento de Humanidades hacernos del primer lugar. Fuimos campeones en fulbito, también en la competencia de sapo y subcampeones en ajedrez. De esta manera, pues, el Departamento de Humanidades viene cumpliendo todas las actividades que se ha trazado como metas para este año y hacerlo con excelencia. Del mismo modo, y esta es una noticia importante para todos los alumnos de nuestra universidad, todo alumno que registre matrícula el año 2013-1 va a poder participar de los segundos Juegos Florales.
los segundos Juegos Florales que organiza en esta ocasión el Departamento de Humanidades en coordinación con Rectorado, en la que se estarán repartiendo aproximadamente 8.500 soles en premios para los primeros puestos, primer y segundo puesto en cada una de las categorías. Tenemos 4 categorías, los alumnos podrán participar en cuento, podrán participar en poesía, podrán participar en ensayo. Obviamente el ensayo debe tener una correspondencia en la vigencia del pensamiento de Antenor Orrego, nuestro mentor, y también estaremos siendo partícipes por primera vez en los Juegos Florales de la categoría de fotografía. Obviamente aquí los alumnos de Ciencia de la Comunicación estarán prestos a ser partícipes y probablemente adueñarse de los primeros lugares. Antes de continuar con nuestra participación, queremos saludar la presencia ya de nuestro colega, amigo, hombre también de comunicación, de Ciencia de la Comunicación, aunque un poco más identificado con la filosofía en los últimos tiempos, nuestro gran amigo Óscar Ñeque Cadillo, que ya está acá en cabina acompañándonos para conducir el programa, porque como sabrán ustedes, el Departamento de Humanidades cada semana estará aportando 1 o 2 profesores que nos acompañarán. Más tarde, por ejemplo, estará acompañándonos también Claudia Cortés para el diálogo correspondiente. Así es que muy buenos días, Óscar, y bienvenido. Hola, muy buenos días, Bruno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Invitado aquí por Bruno Cepeda y por el Departamento de Humanidades para esta hora en la que vamos a participar conjuntamente con Bruno para poder disertar sobre algunos temas vinculados a la universidad y también a lo que significa la figura de Antenor Orrego Espinosa. Como bien ha explicado Bruno, aquí estaremos participando en una relación extensa de docentes que estamos adscritos al Departamento de Humanidades y siempre con la finalidad de poder dar lo mejor de cada uno de nosotros para la radio, para los radioescuchas, y de esta manera tratar de proyectar a la universidad en esta tarea interesante de formar a través de los medios de comunicación. Muy buen día, Bruno, y aquí estamos para el trabajo del día de hoy. Efectivamente, una de las cosas que se ha reclamado mucho a la historia es la postergación en la que ha vivido la figura, el pensamiento de Antenor Orrego. Si no fuera por esta universidad y los esfuerzos que se están haciendo por rescatar el pensamiento, la ideología de Antenor Orrego, muchos de sus aportes estarían perdidos, olvidados, tal vez en alguna biblioteca, y hoy en día rescatados y lo más interesante, obteniendo una vigencia trascendental, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de Orrego del hombre vital, el hombre del siglo XXI, es algo que siempre tratamos de explicar a los alumnos, que hace 100 años, hace una centuria, Antenor Orrego ya nos proponía un hombre diferente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, el hombre del siglo XX, ¿cómo era? El peruano del siglo XX, el peruano calladito, ¿no? El que tenía que soportar, el que aguantaba los golpes. Veámoslo en la literatura. Es el peruano de Arguedas, es el peruano de Ciro Alegría, es el peruano de Scorza. Pero pese a ello, Orrego ya nos proponía un peruano emprendedor, un peruano luchador, un peruano que tome la rienda de su propia vida y su propio destino para conducirlo al éxito. Así es, y precisamente ayer escuchábamos a don Antonio Bracht, ex ministro del Ambiente, que tuvo una excelente disertación en un evento sobre ecología y desarrollo que está desarrollando la universidad, y nos hacía repensar la figura del hombre que significaba el peruano del comienzos del siglo XX a través de las lecturas de Basadre. Indiscutiblemente Basadre, el menor de todos los de la generación del centenario. Don Luis Alberto Sánchez siempre tenía algunas observaciones al respecto, decía de que como era el menor, quizá no entraba dentro de la generación del centenario, pero indiscutiblemente Jorge Basadre es el que testimonia y hace un registro histórico de toda esta extraordinaria generación. Y dentro de esa generación, lo que significa el Grupo Norte no puede entenderse ni comprenderse en su perspectiva histórica si no se comprende la figura de Antenor Orrego. Tú bien has mencionado cuando dices de que Orrego y su generación ha sido postergada en algunos registros. Quizá algunos intentos ahí con Basadre mismo, con Margarita Guerra y con el famoso editorialista Juan Mejía Vaca, pero
realmente no se ha tratado a fondo aún, sino desde unos intentos muy puntuales, ¿verdad? Muy puntuales, unos rasgos ahí con figuras como en el caso de la obra de Orrego, como es el caso del mismo doctor Elmer Robles Ortiz, el doctor Teodoro Rivero Ayón, tu trabajo, el doctor Eduardo Paz Esquerre, pero realmente la obra de Orrego aún sigue esperando de una interpretación, valga los términos que él utilizaba, una interpretación cósmica, es decir, una interpretación del hombre universal, que es el hombre nuevo del que tú hablabas hace un instante, y esa es una tarea, si bien de la universidad, también es una tarea pendiente a efecto de poder retomar el verdadero sentido de la historia de la República. Si nosotros no comprendemos lo que nos pasó durante el siglo XX y lo que significó el impulso que dio Orrego a la generación del Grupo Norte, entonces no vamos a comprender dónde es que se interrumpe lo que esta generación dejó como agenda. Pero si es una simple interrupción, por lo tanto también es la posibilidad de retomar. Yo creo que este momento histórico y este espacio, tanto académico como también a través de los medios de comunicación, son interesantes intentos para poder relanzar no solo una figura, sino retomar su pensamiento y su obra. Vamos a volver en unos momentos para seguir hablando de Antenor Orrego, para dar paso a una de las secciones que tiene ese programa, nuestras pastillitas de cultura. En Enclave Cultural presentamos Pastillitas. Unas pequeñas pero sustanciosas cápsulas de conocimiento y cultura. Compartamos algunas particularidades del mundo, el Perú y Trujillo, a través de las ondas amigas de Estación Upao. Ya está con nosotros, Pastillitas. La ciudad de Trujillo fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por Diego de Almagro como un homenaje al lugar de nacimiento de su socio en la conquista del Perú, Francisco Pizarro. La construcción de la muralla que la circundaba se hizo a instancia de su cercanía al mar a través de la playa de Buenos Aires, de tal manera que podría quedar expuesta al ataque de corsarios y piratas que visitaban estas aguas. Hoy todavía podemos ver dos muestras históricas de la muralla en la Avenida España frente a la ex estación del ferrocarril y en el Parque Indoamericano, que la actual comuna todavía no se preocupa por mantener en un mejor estado. La Universidad Privada Antenor Orrego tiene como fecha de fundación el día de la aprobación de su ley de creación, que es el 26 de julio de 1988. En esa ocasión, los 8 integrantes de la comisión promotora dieron paso a ese sueño gratamente anhelado por cientos y miles de trujillanos de tener una universidad diferente a la Universidad Nacional de Trujillo, una universidad privada como ya la tenían en aquella época Chiclayo, Piura y hasta el mismo puerto de Chimbote. De esta manera, la creación de la Universidad Privada Antenor Orrego abrió un abanico de posibilidades para la educación de los trujillanos y liberteños en general. En los conventos y durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, decían siempre la expresión pater putativus, una expresión en latín que para simplificar comenzaron a llamarla como PP. Así nació la forma de llamar a los José con el diminutivo de Pepe. Es de esta forma en la que comúnmente se ha incorporado como un hipocorístico del nombre de José el término Pepe. Perú se mantiene como el primer productor de plata en el mundo y ha logrado consolidar esta posición de manera categórica en la revelación de que sus reservas de este precioso metal sobrepasan los 2.040 millones de onzas finas en el país. Esta es una información del Ministerio de Energía y Minas que nos hace sentir un poquito más orgullosos del emprendedurismo de nuestro país. Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene 2 patas en el aire, la persona murió en combate.
Si tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene las 4 patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Esta es una forma de entender la naturaleza de nuestros monumentos, de nuestras estatuas que aparecen pues montadas a caballo. La revista Forbes ha vuelto a publicar una de las listas más comentadas, los más ricos del mundo. El empresario mexicano Carlos Slim es quien ostenta el primer lugar. Esta es la primera vez que un latinoamericano llega a ese puesto. La fortuna de Carlos Slim Helu ha crecido en un año alrededor de 18.500 millones de dólares y alcanza ya los 53.500 millones de dólares en su totalidad. Esta es una de las fortunas, por no decir en estos momentos, la fortuna más grande de nuestro sistema económico. En clave cultural. En unos minutos regresamos con más. Todos los sábados de 11 a 12 hablaremos en clave cultural. Un espacio radial donde tú participas de la cultura del país y del mundo. Un lugar donde tu opinión es muy importante. Sábados de 11 a 12 de la mañana. Tu cita es con En Clave Cultural. Aquí, en Estación UPAO 830 AM. Te integra. Integridad, cómo avanzamos y nos negamos que somos uno en la fuerza terapia de la conciencia. Solo avanza la inconsciencia, separados penitencia que cargamos al futuro. Si destruyes el presente, en el futuro estás ausente. Integridad, solo tienes que enhebrar el lazo que nos engancha a tierra y humanidad. Porque hermanos somos todos, juntos salimos del lodo. De otro modo te invade el ego, que enajena y envenena, corrosivo por las venas y enciende el fuego. Integración en la estación 830 te integra. Nuestra historia, costumbres y raíces entrelazados con las melodías que nos gusta escuchar. Toda la semana, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, Sangre Criolla, Viviendo el Perú. Por los 830 AM, Radio Estación UPAO te integra. Temas polémicos, controvertidos, historias motivadoras, las situaciones que exigen la expresión de opiniones, el coloquio, el momento de la discusión, el instante en que los puntos de vista se vierten para lograr el consenso. Es el momento de iniciar el coloquio, aquí en Enclave Cultural. Bienvenidos, ya estamos de vuelta acá en Enclave Cultural y ahora para ingresar al coloquio, el momento de la conversación, el momento del diálogo. Y en esta ocasión, como ya lo habíamos señalado y ya había saludado a la audiencia que nos acompaña, estamos en presencia de Óscar Ñeque Cadillo para conversar precisamente sobre esta figura trascendental, epónima que es Antenor Orrego. Entonces, estamos señalando precisamente la necesidad de rescatar la naturaleza de su pensamiento a la luz de los últimos acontecimientos, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿cierto, Óscar? Así es. Nosotros hemos experimentado, sobre todo con fuerza desde los 90, la famosa posmodernidad, y esta prolongación de la posmodernidad también significa escenarios de globalización en el mundo. Estos dos escenarios fueron vistos por Antenor con no solo con mucho anticipo a lo que podría significar el futuro de la historia en el mundo, sino que además trazó una agenda de cómo debería llegar el Perú y América a estos nuevos escenarios. Obviamente que Orrego no utiliza ni los términos posmodernidad ni los términos globalización, pero habló de una cultura en crisis, frente a la cual la cultura americana, dentro de la cual no se puede dejar de entender el desarrollo de la cultura peruana, la trazó como una cultura síntesis. El hombre síntesis del que hablaba Orrego, este hombre nuevo, no es sino la manifestación de
la expresión donde se funden, donde se enraizan y se funden y generan, ¿verdad? La famosa teoría de los gérmenes históricos que desarrolla Orrego, y desarrolla una nueva cultura y obviamente un nuevo hombre. El nuevo hombre, con su responsabilidad dentro del gran concierto de la historia universal, era la América. Era una América vista por Orrego no solo como una suerte de síntesis económica o de integración económica o política, sino era fundamentalmente enraizada en una transformación y en una integración cultural. Y dentro del escenario de la globalización, discúlpame Bruno, dentro del escenario de la globalización, obviamente que antes de que se hablen los términos de aldea global, aunque casi paralelamente al término de la aldea global de Marshall McLuhan, Orrego había enarbolado la bandera de los pueblos continentes. Hoy el mundo, indiscutiblemente, si queremos analizarlo política y económicamente, es el mundo de los pueblos continentes. Véase Europa, véase la misma Norteamérica y véase lo que está sucediendo hoy con los famosos tigres del Asia. Y no solamente los tigres del Asia, quería acotar también ahí el hecho de que África misma hoy en día, a través de algunos movimientos, ya está gestando algunas organizaciones de integración, pese a los siglos de enfrentamientos tribales que han tenido en algunos países. Sin embargo, y pese a ello, hay una demostración clara de la necesidad de integrar sus debilidades y sus virtudes. Imaginemos el caso de Europa, los siglos de enfrentamiento que tuvieron los ingleses, alemanes y franceses, guerras intestinas, guerras de sangre formal durante siglos, y sin embargo hoy día conforman uno de los grupos de mercado, por no decir el grupo de mercado más importante del orbe, que es la Comunidad Económica Europea, bajo el amparo de una misma moneda y una sola bandera. Tocas un punto que es muy importante, importantísimo, porque así como Europa, para encontrar el fundamento de su integración, cito en este caso al mismo Jacques Derrida, que es un filósofo contemporáneo, era muy de moda con la famosa deconstrucción, o a este extraordinario sacerdote y además filósofo milanés Don Luigi Giussani, decían que Europa no se puede entender sin su fundamento latino y cristiano, más allá de sus guerras. Entonces, si nosotros miramos hacemos la clásica lectura occidental, de ver todo desde la concepción de cultura y civilización, que es como nosotros hemos comprendido el desarrollo de la humanidad con Sócrates, con Platón, no podemos darle consistencia si no vemos su origen cultural desde el latín y si vemos su origen desde el credo, que es con el cristianismo. Todo esto todos estos momentos bélicos, todas estas confrontaciones culturales de las que tú acabas de mencionar, pueden pasar, pueden deslizarse en el transcurso de la historia, pero el trasfondo de una cultura religiosa y de una lengua madre para todos los idiomas que se hablan en esta parte del mundo son una gran base para lo que significaría luego su cohesión. Una cohesión económica, pero que no deja de tener transversalmente una fibra de cohesión cultural. En América, Luis Alberto Sánchez se hacía un cuestionamiento. Siempre recuerdo leer a Sánchez, recuerdo cómo él lanza la propuesta de, ¿y en América qué fue? ¿Civilización primero o cultura? Indiscutiblemente el concepto de civilización que nosotros tenemos es un concepto impuesto desde Occidente. Claro. Pero entonces Sánchez dice, caramba, entonces nosotros aquí somos primero cultura y tenemos por lo tanto que generar una nueva civilización, o somos un modelo de civilización impuesto que tiene que generar su nueva cultura. Y ahí es donde Sánchez retoma a Orrego, porque dice que el problema no es refundar la historia o repensarla en términos de criticidad que nieguen la historia, sino que avance los pueblos a la configuración de la síntesis que ya Orrego había planteado desde los años 30. Exactamente, un detalle que plantea Orrego para América Latina es precisamente que en América no han venido a unirse las razas y las culturas del mundo, sino él emplea un término bastante duro, dice, han venido a descomponerse. Así es. Han venido a podrirse todas las culturas del mundo. Y como ningún otro continente, pues si nosotros nos remitimos a un sello de identidad, diríamos pues que la Europa es caucásica y aria, tendríamos el África negra, tendríamos el Asia amarilla, pero
América Latina no tiene un sello distintivo, no solamente étnico, racial, sino también cultural, porque acá han venido todas. Así es. Todas las culturas, todas las razas. Pero Rego, vuelvo a insistir, utiliza este término, han venido a descomponerse, a podrirse, Claro. para componerse y dejarnos el humus que va a ser el generador de una nueva raza, Sí. la raza del siglo XXI. Cuando tú tocas el término podrirse, inmediatamente tocas el término humus, acabas de ver la positividad, que no es lo mismo que el positivismo, Exactamente. la positividad con la que habla Orrego. O sea, Orrego ve todo como posibilidad. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, todo lo ve como posibilidad. Cada vez que Orrego no es de esos revolucionarios, para utilizar un término a lo Friedrichskraut, no es un revolucionario de esos que tiende a destruir, pero que no propone cómo construir un nuevo escenario cultural o una nueva dimensión de hombre. Orrego es de los que hablan de la destrucción o de la negación de un tipo de hombre que no responde a las exigencias morales y espirituales de América, pero a partir de ello, allí mismo ve la posibilidad de cómo debe surgir el nuevo hombre de América. Pero eso es un poco por la formación anarquista, la formación primigenia de los integrantes del Grupo Norte, que siempre veían que dentro del caos debía surgir el elemento nuevo, el elemento positivo, y que luego sería, digamos, de alguna manera reforzado por las ideas de Engels y de Hegel, ¿no? A través del planteamiento de la tesis, la antitesis y finalmente la síntesis, que es la dialéctica, ¿no? Una vez más, permites que uno haga una suerte de flashback dentro de la historia, ¿verdad? Un retroceso, porque es cierto, la influencia del pensamiento anarquista, la influencia de González Prada en estos hombres de la generación del centenario, en particularmente las figuras como las de Orrego, las de Aya, la de Espelucín, las del mismo José Carlos Mariátegui, es importante meditar y anotar lo que significó la influencia del pensamiento de González Prada. Pero yendo hacia lo que es nuestro terruño, hacia lo que es nuestro contexto regional y local, es la influencia de hombres como Julio Reinaga Matute, como cuánto anarcosindicalista debe haber existido en ese entonces, ¿verdad? Y que obviamente estos jóvenes, como toda juventud, no solo se queda dentro de los escenarios del conservadurismo, sino que siempre tiende la juventud a ver qué está más allá de los patrones conservadores. Si tú me permites, al tocar este punto, uno también no puede dejar de tocar el hecho de que estos jóvenes estudiantes escolares, primero universitarios, después, no eran de estos que algunas veces cuando uno conversa con los estudiantes puedan creer que han sido pues unos aburridos o enajenados o distantes de lo que puede haber significado una juventud efervescente como cualquiera. Les digo a veces a los estudiantes en clase, uno a los 18 años se le alborotan las hormonas, algunos comienzan a apretar ideales y otros no saben qué son los ideales. Pero esta juventud pasó lo mismo. Claro. Tuvo sus amores, tuvo sus emociones y tuvo un apasionamiento por la historia que creo que es necesario hoy por hoy inyectar a los jóvenes. Habría que hacerle recordar a los jóvenes, porque el otro día me señalaban, cuando yo mencionaba el hecho de que César Vallejo había sido genio, Sí. o sea, genio en cuanto a medición de coeficiente intelectual. ¿No? Un hombre que había sacado como nota mínima en la universidad 17, Sí. no es para tomarlo pues a la ligera. Y me decía, pero profesor, si como usted dice, no hacía educación física, porque su nota más baja en el colegio en educación física tenía 15, y era un hombre dedicado solamente a los estudios, debía ser un ñoño. Entonces era un ñoño o le hacían bullying. Y ahí es donde yo rescato que en aquella época, en comparación a la época actual, se valorizaba mucho al estudiante superdotado. Hoy en día se valora más al vago, Claro. al palomilla, al que puede imponerse en actividades mucho más físicas. Tal vez por el hecho de nuestro sistema de globalización, el hecho de que tengamos tantos distractores, tanto espacio de ocio, tal vez por eso el privilegio. En aquella época no había televisión, no había internet, no había radio, y lo más cercano al momento de distracción era la lectura. Así es. Inclusive hay un hecho anecdótico bastante singular, ¿no? Que se puede ver en esta película Il Postino, ¿no? El cartero. Claro. Cuando Pablo Neruda es deportado de Chile y llega a Italia,
la cantidad de mujeres que fueron a recibirlo era impresionante. Dicen que fueran cerca de 5.000 mujeres que abarrotaron el puerto, y porque llegaba el poeta del amor. Algunas se desmayaban. O sea, ¿y a quién recibían? Recibían a un poeta. Hoy en día eso ocurre pues con los cantantes de moda, porque llega Daddy Yankee o llegan o The Cure, como acaba de llegar. Claro, que tuvimos Amén. Sí. ¿No? Sí. Entonces, pero ¿quién llegaba? O sea, ¿qué tipo de poeta llegaba? Llegaba un poeta que ya había trascendido las fronteras con una poesía mucho más notable, pero la gente seguía recordando 20 poemas de amor y una canción desesperada, sobre todo las mujeres. Y lo interesante del dato es que quien bajó de ese barco no era pues un Adonis, bajaba un tipo gordito, pelado, ya viejo, con una cuarta esposa, pero aún así las mujeres se derretían por el simple hecho de ser Pablo Neruda. Entonces, imaginemos lo que pasaba con Vallejo acá, ¿no? Claro, además, una cosa muy importante, tú tocas la capacidad con la que hoy la gente habla de una serie de elementos de crisis, debido a que la globalización, la posmodernidad podrían significar una exposición mediática que genera mucha dispersión dentro de los jóvenes. Y esto es cierto. La exposición mediática que tienen hoy los jóvenes a través de los medios, el internet o la internet, las redes sociales que están dentro de esta compleja red llamada internet, no hacen sino mostrarnos que cada vez es más compleja y más débil la forma como los jóvenes pueden generar sus agendas culturales y su formación humanista, Está muy descuidada. Y antes que pasemos a la pausa, que creo que dentro de breve tenemos una pausa, 5 minutos. Hay una cosa que hay que anotar. Orrego hacía entender a los de su tiempo, y haciendo entender esto que voy a decir a los de su tiempo, también lo dejó para hacernos entender a nosotros. Él decía, nosotros tuvimos que forjarnos con lo que la escuela ni la universidad supieron darnos. Por eso cada uno de ellos se volvió como un maestro, la dimensión catecúmena de la que hablaba Orrego. Él utiliza el término, todos éramos catecúmenos y maestros al mismo tiempo. Así es, y entonces, y todos eran unos autodidactas. Y nos apoderamos de pensamiento y filosofía espiritual, dice. Así es. Que eso estaba mucho más allá de lo académico. O sea, hoy quién es catecúmeno, hoy quién tiene la categoría de maestro, una cosa muy difícil. Y segundo, la misma capacidad de ser autodidactas, teniendo hoy tanta posibilidad de acceso a la información a través del internet, no es sino más bien lo que acabo de decir hace un instante, Esto es más bien un factor de distracción antes que ser un factor de formación. Pero el problema no es solo de los muchachos, el problema es cómo nosotros formamos también a los muchachos para atrevernos a lanzarnos a este mundo, esta realidad, y ellos sepan aprovecharla al máximo. Yo creo que ahí está la virtud también de lo que significaron ellos como jóvenes, ¿verdad? O sea, ¿sobre qué se apasiona el ser humano? Sin que esto signifique que no se enamore, no viva su adolescencia como corresponde, no ame el deporte y todas esas cosas. Pero trato de concluir así. Si los jóvenes no encuentran a un ser humano mayor que ellos, apasionado por la realidad, que tome en serio la realidad, que tome en serio la verdad, como decía Orrego, es muy difícil que ellos se apasionen por algo. Si no encuentran a una persona delante que les demuestre a ellos que es posible vivir así, entonces no van a seguir nada. Claro, en este caso, en el caso del Grupo Norte, era José Eulogio Garrido. Claro. Que era mucho mayor que ellos, y sin embargo, se sujetaba al liderazgo de Antenor Orrego, y los alentaba frecuentemente, y él mismo participaba de la... Además que Orrego venía, ¿no? Garrido indiscutiblemente estaba influenciado tremendamente por el anarquismo, mientras que Orrego aún no. Orrego venía de una formación lazarista, profundamente católica, es decir, de la formación lazarista, los más escolásticos. Seminario. Claro, los más escolásticos. Con sacerdote francés. Así es, y ahí estaba el padre Lalande y el padre, claro, y el padre Graf. Y entonces estos dos religiosos, incluso Lalande, que es del grupo un grupo filosófico. Ojo que Lalande tenía una influencia mística, ¿cierto? Y además era un filósofo. Claro, era todo un filósofo. Él tenía cierta formación espiritual a través de la meditación y de la superación, que un poco les influye a ellos, porque ellos estaban imbuidos de eso. Recordemos que casi todos llegaron a ser masones, ¿eh? Claro, y además, recuerda tú que Lalande es el primer bersoniano que ellos conocen. Ajá. Donde todo el conocimiento se vuelve válido, porque a través del intuicionismo que él les infunde, obviamente toda la realidad se vuelve un signo de lectura, la realidad se vuelve un signo positivo. Entonces, cosa que ellos no estaban acostumbrados en su formación clásica.
en la cual la realidad era vista toda desde Occidente. Y la realidad nuestra estaba como abandonada. Eso explica por qué Aya La Torre alguna vez corriendo por las lo que llamamos las huacas del Sol y la Luna, yendo hacia los colosos, todas las manifestaciones colosales que hay en Chan Chan, decía, ¿y esto dónde está dentro de la gran historia del mundo? Ajá, pero si no tienes uno que le despierta el afecto por la realidad, si no tienes uno que les muestra que la realidad es un signo que hay que leer, entonces uno puede estar frente a la realidad y cegado. El encuentro con Lalande, el encuentro con Padre Graf, indiscutiblemente es lo que a ellos les despierta esa capacidad. Imagínate, jóvenes, intrépidos, que luego se encuentran con un hombre como Garrido, como José Eulogio Garrido, indiscutiblemente esto es una explosión de bondad para la intelectualidad. Ahí está, creo yo, la importancia en los últimos tiempos de la pérdida de la maestría, entendida como el maestro. Hoy día solamente tenemos profesores, y el mismo Rego señala la gran diferencia entre ser profesor y maestro. Él dice, el profesor es el que a través de un diploma o un título enseña un tema regido por libros o por academicismos y te prepara para un examen, mientras que el maestro te enseña para la vida. Vamos a una pausa comercial en Estación Upao Te Integra, y luego regresamos con más aquí en Enclave Cultural. Enclave Cultural. En unos minutos regresamos con más. El reconocimiento verdaderamente deja una huella indeleble en el corazón del artista, ¿no? El Rincón de Víctor Hugo, los lunes a partir de las 11 de la mañana, con la conducción de Víctor Hugo Chandubí. Vamos a tener el gusto de conversar todo lo que es la cultura, sus logros, sus compromisos por espacio de 1 hora. Aquí en Estación Upao 830 AM. A partir de un plan cultural que la ciudad convoque a todas las instituciones y ese plan se cumple. El Rincón de Víctor Hugo, el mundo de la cultura y el arte para tus oídos. Pablo, bota la basura, pues, rápido. No, chochera, no botes la basura al río. Nunca debemos hacer eso. Mira, amigo, ¿viste esas máquinas trabajando? ¡Ah, son muchas! Todos están trabajando para limpiar los ríos y cuando haya lluvias no se desborden. Pero ahí hay mucha basura. Es que todavía hay muchas personas que siguen ensuciando los ríos y tanta gente vive cerca. La prevención está en nuestras manos. Defensa Civil. Las autoridades y la población unidos por la prevención. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, un equipo de especialistas se traslada hasta la cabina para brindarte consejos prácticos a través de Upao Asiste, un espacio de orientación y análisis. Los lunes, un abogado en casa, donde podrás resolver dudas sobre temas legales. Los martes, un especialista de salud en casa. Aquí, la cultura de la prevención es lo más importante. Los miércoles, un psicólogo en casa, las soluciones para un bienestar óptimo. Y los jueves, un educador en casa, todo sobre la problemática educativa en nuestro país. Ya lo sabes, Upao Asiste, los profesionales puestos a tu servicio. Síguenos de lunes a jueves de 10 a 11 de la mañana en los 830 AM, solo por Estación Upao Te Integra. Y recuerda que nos puedes oír por internet a través de www.upao.edu.p/radio. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Estamos de vuelta con más temas para compartir. Enclave Cultural. Estamos de vuelta acá en Enclave Cultural, conversando con Óscar Ñique, hablando y recordando un poco la imagen egregia de Antenor Orrego y rescatando los aportes que tuvo la famosa generación del Centenario a través del Grupo Norte, que es el que nos interesa más porque es un grupo que se gestó en Trujillo. Ojo,
Y Trujillo sigue respirando Grupo Norte, Oscar. Así es. Porque nosotros tenemos la Universidad César Vallejo. Así es. La Universidad Antenor Orrego. Tenemos la escuela Macedonio de la Torre, la escuela de Bellas Artes, la escuela de pintura. Tenemos la escuela de música Carlos Valderrama. Así es decir, el Grupo Norte, solamente nos falta una universidad Víctor Raúl de la Torre y creo que completamos el círculo, ¿no? Así es. Además, los jirones de Trujillo, las calles de Trujillo están impregnadas de esta generación, no solo de una alta calidad cultural, sino que además alta calidad cultural y que obedecía a las demandas del pueblo, sino que además Trujillo está impregnado del heroísmo que le impuso esta generación a la vida de esta zona del país. Pero hay un detalle interesante que lo leí en alguna entrevista ante Antenor Orrego, cuando él señala la forma en la que se conocen, porque recordemos que Antenor Orrego nace el año de 1892 y Aya de la Torre en 1895, es decir, había una diferencia de 3 años entre los dos. Y sin embargo se conocen en el colegio seminario, porque mientras Orrego, que lo habían traído de Cajamarca, había perdido un año, Aya de la Torre estaba en su edad normal y solamente se llevaba un año académico. Así es. A pesar de la diferencia de 3 años de edad. Y ahí es cuando viene la famosa anécdota de las canicas. Así es. De Macedonio de la Torre, ¿no? Así es. El primo que sí estudiaba con Antenor Orrego, porque Aya no estudió en la primaria con Antenor. Estaban jugando los dos de pequeños, jugando a las canicas, jugando con las bolitas, y de pronto, cuando ya la derrota era inminente de Macedonio de la Torre, que era casi hermano de Aya de la Torre, Aya, como una tromba, se inmiscuye en el juego, coge las bolitas y echa a correr. Así es. Como cuando jugábamos nosotros y decíamos chepa, ¿no? Sí. Y cogíamos la bolita para no perder. Así es. Entonces, Orrego se va detrás de él, ¿no? Lo persigue. Cerca del lugar donde dormían los sacerdotes, y ahí ocurre el encuentro en el que están a punto de cogerse a golpes, y hay la intervención, no sé si del padre Graf o del padre Graf, no, él es el que interviene, y al que le atribuyen los mismos integrantes del Grupo Norte ciertos poderes mediúnicos o premonitorios, ¿no? Y le lanza la famosa frase del encuentro y le dice: ¿por qué se pegan? Así es. Y señalando a Antenor Orrego le dice: tú, que vas a ser su primer maestro. Ajá. Y a Aya de la Torre diciéndole: y tú, que vas a ser el conductor de las juventudes. El héroe de tu nación y raza. El héroe de tu nación y raza, ¿no? Sí. Increíble esto, ¿eh? ¿No? Además que, obviamente que se iban a los puños, ¿eh? Como todos chiquillos, además. Qué cosa tan cotidiana en nuestra infancia. Y como dice Orrego, jamás nos volvimos a pelear, ¿eh? Así es. Jamás nos volvimos a pelear. Entonces, hay un carácter premonitorio de este sacerdote, pero la convicción segura de estos niños de lo que podían lograr. No solamente, digamos, que se fueron preparando ellos. Hay otros casos de premoniciones. No sé si se recuerda lo que ocurre en el restaurante Los Ñorbos, cuando fallece Rubén Darío. Claro, Rubén Darío. El Grupo Norte hace una romería al cementerio de Miraflores en homenaje a él. Terminada la romería, se van a este restaurante donde Vallejo tenía una pensión. O sea, ahí en la calle San Martín, Vallejo cenaba y almorzaba. Y estaban ellos departiendo y Vallejo llega para cenar. Entonces lo invitan a la mesa y Vallejo le dice: no, un ratito, primero voy a comer y luego me integro. Pero parecía que Vallejo estaba en esos momentos, pasando por algún trance y circunstancia, y Aya de la Torre se para encima de una mesa, ¿no? En son de broma, y le dice: ha muerto el poeta Rubén Darío, el poeta de América. Coronemos a su sucesor, César Vallejo, poeta de América. Y todos irrumpen en gritos y algarabía. Y César Vallejo se pone a llorar. Así es. Y le había hecho, incluso Aya le había hecho con el arreglo floral que había ahí, le había hecho como una corona. Exactamente. Lo corona, ¿eh? Y que él lo coronan, y ante la lágrima de Vallejo se sorprenden todos, ¿no? Sí. Y se acerca Aya de la Torre a pedirle disculpas a César por la situación. Le dice: César, disculpa,
no sé qué es lo que te pasa, ¿no? Y César Vallejo le pone la mano en el hombro y le dice: Víctor Raúl, no sabes la naturaleza y el significado de las palabras que me acabas de decir. Y ahí le lanza a él otra premonición, le dice: eres un pichón de cóndor que pronto volarás alto, ¿no? Así es. Y tú imagínate, hace un rato, Bruno, me comentábamos de estos muchachos y tenían 13 y 14 años, ya han pasado la anécdota de conocerse en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, esa noche bohemia que tú de pronto acabas de citar en el restaurante Los Ñorbos, o esto en Mansiche, ¿verdad? Ah, perdón, en Mansiche, tienes razón, en Mansiche. Y de pronto retrocedo nuevamente en el tiempo, digo, ellos tienen 13 y 14 años cuando conocen a don Julio Reinaga, un negrito maestro de baile fanático, ácrata, don Teodosio Moreno Machado Sastre, quien tiene su taller también por ahí cerca lo que es la Liga de Artesanos, ahora en la calle Colón, claro, en ¿verdad? Colón. El señor Mesa Vélez, que era el inspector municipal, y así otros personajes que les hablaban de Proudhon, de González Prada. Imagínate tú, entonces de pronto su formación, como tú hace un rato bien señalaste, escolástica, conservadora, clásicamente católica, y de pronto el encuentro con estos hombres que les mostraban otro aspecto de la realidad, los llevaría, no habían visto, que no, los llevaría más tarde a tener un tremendo afecto por la clase obrera, por la clase trabajadora, por los peones, entonces los peones de campo que eran de las grandes haciendas que existían en esta parte del país, sobre todo en lo que hoy llamamos el Valle, Casa Grande, Paijancho, Cope. El otro día, conversando con el maestro Elmer Robles Ortiz, utilizó una frase singular, ¿no? Me dice que estos jóvenes, a esa edad, 13, 14 años, fueron vacunados, o sea, él utilizó esta palabra, fueron vacunados por esta cepa del anarquismo que los inoculó, o sea, que los previno de lo que podría venir después con el comunismo, ¿no? Entonces ellos no aceptan el comunismo en tanto tal, pero rescatan el valor de las condiciones sociales que el comunismo sí proponía. Y es por eso que frente a ello crean, pues, bueno, en el caso específico de Aya de la Torre crea la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, pero que específicamente y de manera general tienen ellos un pensamiento mucho más avanzado que el comunismo, ¿no? No se quedaron ahí. No, obviamente. Algunas veces en casa, donde viví las primeras notas sobre Orrego a través de los libros y del testimonio de mi padre. Permíteme, Óscar, para los que no han entrado todavía en razón por el apellido de Óscar Ñique, él es hijo de este famoso patriarca de la cultura, de la intelectualidad trujillana, que es don Juvenal Ñique Ríos, ¿no? Mochero por antonomasia, por nacimiento, por naturaleza, como dice él mismo, pero que estuvo plenamente identificado con el Partido Aprista acá en el Departamento de la Libertad. Claro, cuando agradezco tus palabras, Bruno, y si nos está escuchando don Juvenal, pues un saludo para él. Desde luego, un saludo y todo nuestro aprecio. Decía, cuando comprendí de este hombre, yo decía, caramba, qué estructuras, ¿verdad?, de persona. Yo recuerdo que el año 97 leía unos textos que venían de Europa, vinculados a la vida universitaria, y que decían que la universidad no se debía vivir de pronto a 20 metros de ella o con un discurso ajeno a lo que significa el verdadero sentido de la universidad, y me pareció una cosa sorprendente, y de pronto me encuentro con unos escritos de Orrego de 1928 y decía, pero lo que este hombre había pensado el 28 se anticipa al 97 de una manera que es impresionante. Y Orrego decía que el pueblo tenía y la universidad tenían que vivir una relación de diasístole y sístole vitalizadora. Por eso la universidad tenía que proyectarse al pueblo. La responsabilidad de la universidad es social y cultural, principalmente. No habla de responsabilidad académica. No. Responsabilidad social y cultural. Y habla de la proyección de la universidad sobre el pueblo. Innovación. Así es. Y entonces hoy se habla de extensión universitaria y todo esto, pero esta gente no lo teorizó. Esta gente lo comprendió, lo asimiló y lo hizo operacionalmente parte de su vida. Por eso surgen... Y lo plasmaron en las universidades populares. A esto quería llegar, cuando ellos se proyectan, antes de que se llamen universidades populares González Prada,
se proyectan lo que decía hace un rato sobre la clase obrera, sobre los peones de campo, y ahí comienzan los encuentros con extraordinarios líderes sindicales a los que luego escucharía el mismo Rego como una vida mágica, perdida también en la historia de la República, que en algún momento quizá la universidad, sin pasiones políticas, podamos tratar como fue la vida mágica de Manuel Arévalo, ¿verdad? Una persona amada, porque estos jóvenes se amaban entre ellos, con el verdadero significado del término amor. Permíteme, antes de que el tiempo nos gane, contar dos cosas que quizá nos permitan comprender un poco esta fantástica juventud y cómo eran de irónicos con la realidad. Dice una de las anécdotas que estando Vallejo, pues en 1900, corría el año 1920, o sea, él es perseguido cuando se le acusa injustamente por los... De incendiario, se le acusa así de incendiario. Es, en Santiago de Chuco. Por la policía. Así es. Y entonces se refugia en la casa de Orrego en Mansiche. En el famoso predio. Así es, pues así lo llamaban en el predio, en el pueblito de Mansiche, decían. O sea, imagínate cómo se veía Mansiche al de hoy. Y entonces se levanta de una de esas noches que había estado descansando, se levanta como loco, con este término, claro, como loco. Llorando, dice, me estoy enloqueciendo. Se levanta Vallejo, ¿verdad? Para decir que se había visto muerto al lado de una mujer extraña, en un país extraño, y todo esto no les... Pero él dice que debe ser París, dice, ¿no? Sí, me he visto en París, ¿verdad? Sí. O sea, y es más, 1920, ni en proyecto, ¿verdad? El viaje a París, y sin embargo, luego esta visión ahí, la imagen de mi madre me llamaba. Sí, levitada, dice, levitada en el aire, mi madre me extendía su mano, y entonces luego le escribía... ya desde París, cerca a su muerte, le escribe una carta a Orrego y le dice, ¿te acuerdas de esas noches? De esa casi noche terrorífica. Y estos versos como... Le envía Piedra Negra sobre Piedra Blanca, así es. Aquel poema de Vallejo que dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Sí. O sea, ¿cómo podía tener el recuerdo si se va a morir en el futuro? Claro. Pero es que él no recordaba la muerte que iba a tener en el futuro, él recordaba ese sueño terrorífico, para poner las mismas palabras de Vallejo. Así es. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño, jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Así es. César Vallejo ha muerto. Esto es lo que Clemente Palma... Obvio, no es este verso, pero cuando hablamos de los ejemplos de los dados eternos, ¿verdad? Es lo que Clemente Palma no entiende primero, pero luego termina doblando la cerviz para abrazar la poesía de Orrego. Ese fue el poeta su amada, cuando dice, amada, esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Claro. Jesús ha llorado. Ese es el poema que critica duramente Clemente Palma. Claro, ¿no? por eso digo, salvando las distancias, es lo que Clemente Palma como estilo de Orrego nunca comprendió. Y lo otro es cuando decía lo de irónicos que eran estos muchachos antes que nos gane el tiempo, es que por el 26 de octubre de 1920, también siendo perseguido, pues, y estando escondido Vallejo en la casa de Orrego, recordaba que Antenor vivía con su sobrino Julio Gálvez y un viejo caballito, en el que Julio acarreaba desde Trujillo los víveres para la semana. Y un día de esos el pobre caballito pues cayó muerto como fulminado al término de su último viaje. Y entonces Crisólogo Quesada, que en ocasiones acompañaba a estos jóvenes como Orrego, Vallejo y Julio Gálvez, refería que Antenor dijo con risa socarrona, ¿verdad?, que el caballo había perecido de hambre. Y Vallejo corrió, se apresuró a organizar unos grotescos funerales y en torno al pobre caballito, al finalizar la ceremonia, dio un responso de tan graciosa e ingenua comicidad que fue subrayado por los circunstantes a cada frase con amplias y bulliciosas carcajadas. Dicen que Vallejo dijo: descansa en paz, buen caballo, que nunca mereciste ser un mal hombre porque siempre serviste, a pesar de tu hambre crónica, con lealtad y con paciencia, a estos locos soñadores que han sido tus dueños sin merecerte. ¿Ah? Qué sensibilidad, en medio de toda esa ironía, qué sensibilidad, qué fragilidad y qué grandeza, ¿eh? Qué grandeza. Hasta la muerte de un
ser que algunos podrían considerar intrascendente, estaba la trascendencia también de ellos. Muy bien, oigan, ha sido un viaje interesantísimo por la cultura, para conocer un poquito más sobre Antenor Orrego. Queremos agradecer las muestras de saludo y felicitación que nos hacen desde Piura, Laura Chávez Lozano, Jorge Zapata Chao, profesor Jorge Zapata de UPAO Piura. También Laura Chávez Lozano, que nos augura muchas felicitaciones y éxitos en esta nueva jornada. Este ha sido nuestro primer programa y estaremos siempre, todos los sábados de 11 a 12, acompañándonos acá en Enclave Cultural, siempre por las ondas amigas, las ondas sinceras, las ondas regionales de Radio Estación UPAO en los 830 de la amplitud modulada. Unos 20 segundos para tu despedida, Oscar. Bueno, agradecerte, Bruno, por la invitación. Para mí ha sido una cosa maravillosa poder de pronto tratar sobre la vida de este extraordinario personaje como es Orrego, y ojalá que estos espacios sigan para adelante y sirvan además como un espacio de reflexión y para dar a la población lo que se merece, lo mejor. Muchísimas gracias, Oscar Ñique Cadillo, profesor de la Universidad Privada Antenor Orrego, notable investigador de la vida y la obra de nuestro mentor, y estamos seguros que vamos a continuar porque este tema da para mucho más. Muchísimas gracias a ustedes, y nos estamos viendo el próximo sábado por estas mismas ondas amigas de Estación UPAO. 830 la amplitud modulada, te integra. ...60 minutos de discusión y conversación han concluido. Es el momento oportuno para invitarlos a una nueva edición de Enclave Cultural, el próximo sábado, de 11 a 12 de la mañana. Hasta aquí tuvimos el gusto de compartir con ustedes Enclave Cultural, un programa producido por Estación UPAO y el Departamento de Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego. Con UPAO llega más lejos.